Hola, queridos lectores. Acompáñenme en un viaje a Edimburgo, una ciudad que ocupa un lugar especial en mi corazón. Edimburgo es una mezcla fascinante de historia, cultura y belleza natural. Imagínense paseando por calles adoquinadas, con el aroma de la historia en el aire. Imaginen majestuosos castillos encaramados en colinas volcánicas, sus siluetas recortadas contra el cielo escocés. Edimburgo es una ciudad que les robará el corazón, tal como lo hizo conmigo. Desde el momento en que lleguen, serán recibidos por una atmósfera cálida y acogedora. El tamaño compacto de la ciudad facilita su exploración a pie, lo que les permite descubrir sus tesoros ocultos a su propio ritmo. Edimburgo es una ciudad que abraza su pasado mientras mira hacia el futuro. Es un lugar donde las antiguas tradiciones se entrelazan con la vida moderna, creando un tapiz encantador que los dejará sin aliento. Viajemos en el tiempo, ¿les parece? La historia de Edimburgo es un rico tapiz tejido con historias de reyes y reinas, batallas y victorias. Fundada en el siglo VII, Edimburgo ha sido testigo de cómo se desarrollaban siglos de historia dentro de sus muros. Desde sus orígenes como fortaleza en la cima de una colina hasta su papel como capital de Escocia, el pasado de Edimburgo es palpable en cada adoquín y en cada torreón de castillo. La ciudad ha sido moldeada por acontecimientos significativos desde las guerras de independencia de Escocia hasta la Ilustración escocesa. Estos ecos históricos resuenan por toda la ciudad, dándole un carácter único y una innegable sensación de grandeza. Al pasear por la Milla Real, la espina dorsal histórica de la ciudad, estarán caminando tras las huellas de la realeza, escritores y revolucionarios. Ningún viaje a Edimburgo está completo sin una visita a sus lugares emblemáticos. El castillo de Edimburgo, encaramado en la cima de Castle Rock, domina el horizonte de la ciudad. Esta antigua fortaleza ha servido como residencia real, base militar y símbolo del orgullo escocés durante siglos. Exploren sus aposentos, maravíllense con las joyas de la corona escocesa y disfruten de las impresionantes vistas de la ciudad que se extiende a sus pies. Otra visita obligada es el Palacio de Holyrood House, la residencia oficial de la reina en Escocia. Este elegante palacio ha sido el hogar de la realeza escocesa desde el siglo XVI y está impregnado de historia e intriga. No se pierdan las ruinas de la abadía de Holyrood, que añaden un toque de melancólica belleza a los terrenos del palacio. Prepárense para ser transportados al pasado mientras pasean por la Milla Real. Esta histórica arteria se extiende desde el castillo de Edimburgo hasta el palacio de Holyrood House, conectando dos de los lugares más importantes de la ciudad. A medida que caminan cuesta abajo, estarán recorriendo siglos de historia. La Milla Real está repleta de tiendas, restaurantes y edificios históricos, cada uno con su propia historia que contar. Admiren la arquitectura de la Catedral de St. Giles, exploren los closes, callejones estrechos que parten de la calle principal y empápense del vibrante ambiente. Estén atentos a los famosos wynds y closes de la ciudad, callejones estrechos y sinuosos que conducen a patios ocultos y jardines secretos. Sección 5. La vida cotidiana en Edimburgo. Un tapiz vibrante. Más allá de su grandeza histórica, Edimburgo es una ciudad rebosante de vida moderna. La ciudad alberga una población diversa de lugareños y estudiantes, lo que le confiere un ambiente juvenil y dinámico. Encontrarán una floreciente escena artística y cultural, con numerosos teatros, galerías y locales de música. Los habitantes de Edimburgo son conocidos por su amabilidad y su ingenio. No tengan miedo de entablar conversación con algún lugareño. Siempre están encantados de compartir su amor por su ciudad. Tanto si disfrutan de una pinta en un pub tradicional, como si curiosean por los puestos de un mercado local, experimentarán la calidez y el encanto de la gente de Edimburgo. Sección 6. Delicias culinarias. Saboreando los sabores de Edimburgo. Prepárense para deleitar sus paladares con las delicias culinarias de Edimburgo. Desde la comida tradicional escocesa hasta la cocina internacional, la ciudad ofrece un panorama gastronómico diverso y delicioso. Ningún viaje a Edimburgo está completo sin probar el haggis, el plato nacional de Escocia. Para saborear el mar, diríjanse a Leith,
la histórica zona portuaria de Edimburgo. Aquí encontrarán una gran variedad de restaurantes de marisco que sirven las capturas más frescas del día. Acompañen todo ello con una pinta de cerveza artesanal local o un trago de whisky escocés para disfrutar del auténtico sabor de Escocia. Sección 7. Más allá de lo común. Joyas ocultas de Edimburgo. Si bien los lugares emblemáticos de Edimburgo son de visita obligada, asegúrense de aventurarse fuera de los caminos trillados para descubrir las joyas ocultas de la ciudad. Dean Village, situado a un corto paseo del centro de la ciudad, parece un mundo aparte. Este pintoresco pueblo, con sus encantadoras casas de campo y el Water of Leith que lo atraviesa, ofrece una tranquila escapada del bullicio de la ciudad. Para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad, suban a Calton Hill. Esta colina cubierta de hierba ofrece impresionantes vistas del castillo de Edimburgo, la Milla Real y el Firth of Forth. Es el lugar perfecto para ver la puesta de sol sobre la ciudad. Otra joya oculta es la Galería Nacional Escocesa de Arte Moderno, que alberga una impresionante colección de arte moderno y contemporáneo. El calendario de Edimburgo está repleto de festivales y celebraciones, lo que demuestra el espíritu vivo de la ciudad. El Festival Fringe de Edimburgo, el mayor festival de artes escénicas del mundo, transforma la ciudad en un vibrante centro de creatividad cada mes de agosto. Desde comedia hasta teatro, danza y música, hay para todos los gustos en el Fringe. En diciembre, Edimburgo cobra vida con la magia de la Navidad. Los mercados navideños de la ciudad, con sus luces centelleantes y su ambiente festivo, son una delicia para explorar. No se pierdan las celebraciones de Hogmanay, la forma única de Escocia de dar la bienvenida al Año Nuevo. Una de las cosas que hacen que Edimburgo sea tan especial es su gente. Los escoceses son conocidos por su calidez, su humor y su afición a pasarlo bien. Mientras exploran la ciudad, tómense su tiempo para charlar con los lugareños, que siempre estarán encantados de compartir sus conocimientos y recomendaciones. Tanto si piden indicaciones como si piden una pinta en un pub o simplemente intercambian sonrisas, se encontrarán con una actitud amable y acogedora. La gente de Edimburgo es parte integrante del encanto de la ciudad, haciendo que se sientan como en casa desde el momento en que llegan. Aquí tienen algunos consejos para aprovechar al máximo su viaje a Edimburgo. Caminen todo lo posible. Edimburgo es una ciudad muy fácil de recorrer a pie, y explorarla de esta manera es la mejor forma de empaparse de su atmósfera. Lleven ropa para todo tipo de clima. El tiempo en Edimburgo puede ser impredecible, así que asegúrense de llevar ropa de abrigo y estar preparados para la lluvia o el sol. Reserven alojamiento con antelación. Edimburgo es un destino turístico muy popular, por lo que es esencial reservar alojamiento con antelación, especialmente si viajan en temporada alta. Compren una Edinburgh Pass. Si piensan visitar varias atracciones, consideren la posibilidad de comprar una Edinburgh Pass, que ofrece descuentos en la entrada a muchos de los principales lugares de interés de la ciudad. Aprendan algunas frases en gaélico escocés. Aunque el inglés está muy extendido, aprender algunas frases básicas en gaélico escocés mejorará su experiencia e impresionará a los lugareños. Al llegar al final de nuestro viaje por Edimburgo, espero que se hayan sentido inspirados para experimentar la magia de esta extraordinaria ciudad por ustedes mismos. Desde sus monumentos históricos y tesoros culturales hasta su vibrante vida callejera y sus amables habitantes, Edimburgo es una ciudad que cautivará sus sentidos y dejará una huella imborrable en su corazón. Así que, ¿a qué esperan? Empiecen a planificar su aventura a Edimburgo hoy mismo y descubran las maravillas que les esperan en esta encantadora ciudad escocesa. Hasta la próxima. ¡Felices viajes! Hola, mis aventureros. ¿Listos para otra aventura con Luisillo? Hoy nos vamos a Escocia. Prepárense para descubrir cosas fascinantes sobre esta tierra mágica. ¿Han oído hablar del monstruo del lago Ness? ¿Y del whisky escocés? ¿Y esos castillos de película? Vamos a desentrañar todos esos misterios y más. ¡Arrancamos! Empezamos fuerte con una de las leyendas más conocidas, el monstruo del lago Ness.
Imaginen un lago enorme, oscuro, en medio de las montañas escocesas, y en sus profundidades una criatura legendaria, enorme, con un cuello largo y aletas. Escalofriante. Se dice que Nessie ha sido visto por primera vez hace siglos, y desde entonces no ha dejado de generar expectación. ¿Será Nessie un dinosaurio prehistórico que ha sobrevivido hasta nuestros días? ¿O simplemente un tronco de árbol que juega con nuestra imaginación? Lo que sí es cierto es que la leyenda de Nessie atrae a miles de turistas cada año. ¿Ustedes qué creen? ¿Realidad o ficción? Déjenme sus teorías en los comentarios, me muero por leerlas. Del misterio del lago Ness pasamos a otra joya de Escocia, el whisky. Hablar de Escocia sin mencionar el whisky es como hablar de México sin mencionar los tacos. Imposible. El whisky escocés, o scotch, es mucho más que una bebida. Es un símbolo nacional, una tradición milenaria, un arte. Se elabora desde hace siglos en destilerías tradicionales, utilizando agua pura de manantial, cebada malteada y mucho amor. Desde las Lowlands hasta las Highlands, cada región de Escocia tiene su propio carácter y sabor. Hay whiskies suaves y afrutados, otros intensos y ahumados. Hay un whisky para cada paladar. Ninguna visita a Escocia está completa sin una visita a una destilería tradicional, donde podrás descubrir los secretos de su elaboración y disfrutar de una degustación. ¿Se animan a brindar conmigo? ¡Salud! Y si hay algo que no falta en Escocia, son los castillos. Cada uno más impresionante que el anterior. Imponentes fortalezas medievales que se alzan sobre acantilados, rodeadas de paisajes de ensueño, llenos de misterio y belleza. Como salidos de un cuento de hadas, con torres que parecen tocar el cielo. Cada castillo tiene su propia historia, sus propios secretos, sus propias leyendas, esperando ser descubiertas. Desde el famoso castillo de Edimburgo, que domina la capital desde lo alto de una colina, con vistas espectaculares, hasta el romántico castillo de Eile-and-Donan, situado en una pequeña isla en medio de un lago, rodeado de aguas tranquilas. Cada uno te dejará sin aliento y con ganas de más. Imaginen caminar por esos pasillos cargados de historia, donde cada piedra cuenta una historia, explorar sus torres y mazmorras, llenas de secretos y misterios. Casi se puede escuchar el eco de batallas épicas y romances prohibidos, susurros del pasado. Es como viajar en el tiempo, a una era de caballeros y damiselas. Y no se olviden de preguntar por los fantasmas, esos habitantes invisibles, porque dicen que muchos castillos escoceses están habitados por espíritus del pasado, guardianes de sus secretos. ¿Se atreverían a pasar una noche en uno de ellos? Yo no prometo nada, pero la experiencia sería inolvidable. Prepárense para escuchar el sonido más emblemático de Escocia, la gaita. Este instrumento de viento, con su sonido inconfundible, es capaz de despertar emociones intensas, desde la alegría hasta la melancolía. Imagina escuchar su melodía en medio de las montañas, con el viento acariciando tu rostro. Una experiencia única. La gaita ha sido parte de la cultura escocesa durante siglos. Se utilizaba en las guerras para infundir valor a los guerreros, en las bodas para celebrar el amor, y en los funerales para despedir a los seres queridos. Hoy en día, la gaita sigue siendo un símbolo de orgullo nacional y se puede escuchar en todo tipo de eventos, desde festivales tradicionales hasta bodas y desfiles. ¿Pensaban que la fiesta de Año Nuevo era igual en todas partes? Pues no. En Escocia saben cómo recibir el nuevo año a lo grande, con una celebración única llamada Hogmanay. Olvídense de las uvas y el cotillón, aquí la cosa va de desfiles de antorchas, hogueras gigantes, bailes tradicionales y mucha fiesta. El Hogmanay dura varios días y está lleno de tradiciones ancestrales que te dejarán boquiabierto. Una de las más curiosas es la del First Footing, que consiste en que la primera persona que entre en tu casa después de la medianoche debe ser un hombre moreno y debe traer consigo regalos como carbón, sal o whisky, para atraer la buena suerte para el nuevo año. Así que ya saben, amigos, si quieren vivir una experiencia de Año Nuevo diferente, ya saben dónde tienen que ir. Y hablando de tradiciones, no podemos olvidarnos de una de las prendas más icónicas de Escocia, el kilt,
Sí, amigos, esa falda que llevan los hombres con tanto orgullo y que despierta tanta curiosidad en todo el mundo. Pero ojo, que el kilt no es solo una prenda de vestir, es un símbolo de identidad, de pertenencia a un clan, a una familia, a una historia rica y profunda. Cada clan tiene su propio tartán, un diseño único de cuadros de colores que se utiliza para confeccionar el kilt y otras prendas tradicionales, como bufandas y mantas. Y no crean que llevar un kilt es cosa fácil, hay todo un protocolo y tradición detrás. Desde la forma de colocarlo hasta los accesorios que se deben usar, todo tiene su significado y su importancia cultural. Así que ya saben, si ven a un escocés con su kilt, no duden en admirar su elegancia, su porte y la historia que lleva consigo. Y si de historia hablamos, prepárense para conocer la fascinante leyenda de la Piedra del Destino, una reliquia sagrada que ha sido testigo de la coronación de reyes durante siglos, un símbolo de poder y legitimidad. Se dice que esta piedra, también conocida como la Piedra de Scone, tiene poderes mágicos y que trae buena suerte a quien la posee, otorgando prosperidad y éxito. Fue utilizada por primera vez en la coronación de los reyes de Dalriada, uno de los primeros reinos de Escocia, marcando el inicio de una tradición milenaria. Durante siglos, la Piedra del Destino estuvo en la abadía de Scone, hasta que el rey Eduardo I de Inglaterra la robó y la llevó a Londres, donde se colocó en la base del trono de la coronación en la abadía de Westminster, un lugar de gran importancia. Después de muchos años de lucha y controversia, la Piedra del Destino regresó finalmente a Escocia en 1996, donde se encuentra actualmente en el Castillo de Edimburgo, un símbolo de la historia y la cultura escocesa. Una historia fascinante que muestra la resistencia y el orgullo del pueblo escocés, un legado que perdura hasta hoy. Y si creían que el monstruo del lago Ness era lo único que se escondía en los paisajes de Escocia, están muy equivocados. Prepárense para descubrir una fauna única y sorprendente. Desde las majestuosas águilas reales que sobrevuelan las montañas, hasta los escurridizos gatos monteses que se camuflan entre los árboles. Escocia es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En sus costas podrás avistar focas grises tomando el sol, delfines surcando las olas e incluso ballenas si tienes suerte. Y si te adentras en los bosques, podrás encontrarte con ciervos rojos, ardillas rojas e incluso con el escurridizo urogallo, una de las aves más emblemáticas de Escocia. Y para terminar nuestro viaje por Escocia, nos vamos a adentrar en uno de los lugares más mágicos y espectaculares del país, las Highlands. Las Highlands, o Tierras Altas, son una región montañosa situada en el norte de Escocia, caracterizada por sus paisajes salvajes e imponentes. Aquí encontrarás lagos de aguas cristalinas, valles verdes, picos escarpados y una sensación de libertad que te dejará sin aliento. Las Highlands son el lugar perfecto para conectar con la naturaleza, hacer senderismo, disfrutar de la tranquilidad y descubrir la verdadera esencia de Escocia. Y hasta aquí nuestro viaje por Escocia, mis queridos aventureros. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunos de los lugares y las tradiciones más fascinantes de esta tierra mágica. Desde el misterio del lago Ness hasta la intensidad del whisky escocés, pasando por la belleza de sus castillos y la alegría de sus festivales, Escocia tiene algo que ofrecer a cada viajero. ¿Se animan a descubrirlo por ustedes mismos? Yo ya estoy planeando mi próximo viaje. Nos vemos en la próxima aventura. Bienvenidos a Escocia, tierra de encanto. Hola, mis aventureros. ¿Listos para descubrir un lugar mágico? Hoy nos vamos a Escocia, un país que te atrapa con su belleza salvaje, sus castillos de cuento y su gente amable. Preparaos para un viaje lleno de historia, naturaleza y mucho encanto. Desde las bulliciosas ciudades hasta los paisajes remotos, Escocia ofrece algo para todos. Imaginad recorrer calles adoquinadas llenas de historia, perderos en la inmensidad de las Highlands o navegar por lagos misteriosos en busca del famoso monstruo del lago Ness. En este viaje, descubriremos juntos algunos de los lugares con más encanto de Escocia. Os contaré sus secretos, leyendas y rincones especiales que no podéis perderos. Vamos a explorar la magia de Escocia juntos.
Edimburgo. Historia y magia en cada esquina. Esta ciudad, con su rica historia y vibrante cultura, es un destino que no podéis dejar de visitar. Nuestra primera parada es Edimburgo, la capital de Escocia. Conocida por su impresionante arquitectura y su atmósfera encantadora, Edimburgo es una ciudad que combina lo antiguo con lo moderno de una manera única. Esta ciudad es una joya medieval que os transportará en el tiempo. Sus calles empedradas y edificios históricos cuentan historias de siglos pasados, y cada rincón tiene algo especial que ofrecer. Pasear por la Royal Mile, con el imponente castillo de Edimburgo dominando la colina, es una experiencia única. Esta calle histórica está llena de tiendas, restaurantes y atracciones que os mantendrán entretenidos durante horas. No os perdáis la oportunidad de visitar el castillo, explorar sus museos y disfrutar de las vistas panorámicas desde lo alto. El castillo alberga la Piedra del Destino, utilizada en las coronaciones de los monarcas escoceses. Cuenta la leyenda que el fantasma de un gaitero sin cabeza aún ronda por sus muros. A ver si lo encontráis. Las historias de fantasmas y misterios añaden un toque de magia y misterio a vuestra visita. Otro lugar mágico es Calton Hill, desde donde tendréis las mejores vistas de la ciudad. Aquí podréis disfrutar de monumentos históricos y de un paisaje que os dejará sin aliento, especialmente al atardecer. Y para los amantes de la literatura, un paseo por el barrio de los escritores, donde encontraréis la estatua de Sherlock Holmes, es imprescindible. Este barrio rinde homenaje a los grandes escritores que han dejado su huella en la ciudad. Por la noche, la ciudad se llena de vida con sus pubs tradicionales, donde podréis disfrutar de música en directo y probar el famoso whisky escocés. La hospitalidad de los locales y la vibrante escena nocturna harán que vuestra experiencia en Edimburgo sea inolvidable. Las Highlands, belleza salvaje que te dejará sin aliento. Preparaos para adentraros en un mundo de montañas majestuosas, lagos cristalinos y valles verdes. Las Highlands, la región más salvaje y extensa de Escocia, os dejará sin aliento. Aquí encontraréis la verdadera esencia de Escocia. Podréis hacer senderismo por rutas escénicas, navegar por el famoso lago Ness en busca de Nessie y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Un lugar que no os podéis perder es el Valle de Glencoe, escenario de batallas históricas y con paisajes de película. También os recomiendo visitar el viaducto de Glenfinnan, famoso por su aparición en las películas de Harry Potter. Y si queréis sentiros como en un cuento de hadas, no os podéis perder el castillo de Eilean Donan, ubicado en una pequeña isla en un entorno mágico. La isla de Skye, un cuento de hadas. Hecho realidad. Nuestra siguiente parada nos lleva a la isla de Skye, conocida por sus paisajes de ensueño y su atmósfera mágica. Este lugar parece sacado de un libro de cuentos, con su naturaleza virgen y su aire místico que envuelve a todos los visitantes. Imaginad acantilados escarpados que se hunden en el mar, creando un espectáculo visual impresionante que deja sin aliento a cualquiera que los contemple. Cascadas que caen desde las alturas, formando ríos y arroyos que serpentean a través del paisaje, añadiendo un toque de serenidad y frescura al entorno. Y pueblos pintorescos con casas de colores, donde la vida parece transcurrir a un ritmo más lento, permitiendo a los visitantes sumergirse en la cultura local y disfrutar de la hospitalidad de sus habitantes. Aquí podréis explorar la península de Trotternis, un lugar lleno de senderos y rutas de senderismo que os llevarán a descubrir rincones escondidos y vistas panorámicas que os dejarán maravillados. Con sus formaciones rocosas únicas como el Old Man of Storr, una roca gigante que se alza desafiante, ofreciendo un espectáculo natural que parece desafiar las leyes de la gravedad. Una roca gigante que se alza desafiante, como un guardián eterno de la isla, vigilando el paso del tiempo y las historias que se tejen a su alrededor. Otro lugar mágico es la Piscina de Hadas, una serie de cascadas y piscinas naturales donde podréis daros un chapuzón si os atrevéis con el agua fría. Estas piscinas son conocidas por sus aguas cristalinas y su entorno de cuento de hadas. Una serie de cascadas y piscinas naturales donde podréis daros un chapuzón si os atrevéis con el agua fría. Las piscinas de hadas son un lugar perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza en su estado más puro.
Y para disfrutar de unas vistas impresionantes, no hay mejor lugar que el mirador de Nest Point. Subid al mirador de Nest Point, desde donde podréis avistar ballenas y delfines en el mar, y dejaros llevar por la inmensidad del océano y la belleza del horizonte. Desde donde podréis avistar ballenas y delfines en el mar, una experiencia que os conectará con la vida marina y os hará sentir parte de este maravilloso ecosistema. La isla de Skye os cautivará con su belleza salvaje y sus leyendas celtas. Cada rincón de la isla está impregnado de historias y mitos que han pasado de generación en generación, enriqueciendo la experiencia de cada visitante. No os olvidéis de probar el whisky local Talisker, una bebida que captura la esencia de la isla y os permitirá saborear su carácter único mientras disfrutáis de la puesta de sol sobre el mar. Mientras disfrutáis de la puesta de sol sobre el mar, dejad que la magia de la isla de Skye os envuelva y os lleve a un mundo de fantasía y belleza natural sin igual. Cambiamos de aires y nos dirigimos a Glasgow, la ciudad más grande de Escocia. Glasgow es cosmopolita, vibrante y llena de energía. Aquí encontraréis una escena artística y musical increíble, además de una arquitectura victoriana impresionante. Un paseo por el centro de la ciudad os llevará a descubrir la Catedral de Glasgow, un remanso de paz en medio del bullicio, y la Universidad de Glasgow, con su imponente edificio principal. No os perdáis la oportunidad de visitar el Museo Kelvingrove, que alberga una colección de arte e historia fascinante. Y para los amantes del arte moderno, la Galería de Arte Moderno de Glasgow es una visita obligada. Por la noche, la ciudad cobra vida con sus numerosos pubs, discotecas y salas de conciertos. Glasgow tiene algo que ofrecer a todo el mundo. Nuestra siguiente parada nos lleva a St Andrews, una ciudad costera con un encanto especial. Situada en la costa este de Escocia, esta ciudad no solo es un destino turístico popular, sino también un lugar lleno de historia y cultura. St Andrews es conocida por ser la cuna del golf, pero también por su universidad histórica, que es una de las más antiguas del mundo, fundada en 1413. Sus calles empedradas están llenas de tiendas y restaurantes que ofrecen una variedad de productos locales y delicias culinarias. Pasear por estas calles es como viajar en el tiempo, con cada esquina revelando un pedazo de su rica historia. Por supuesto, no os podéis perder la oportunidad de jugar al golf en el famoso Old Course, el campo de golf más antiguo del mundo. Este campo ha sido el hogar de muchos torneos importantes y es un lugar de peregrinación para los amantes del golf. Incluso si no sois golfistas, la vista del campo con el mar de fondo es simplemente espectacular. Si no sois muy aficionados al golf, podéis dar un paseo por la playa de West Sands, escenario de la icónica escena inicial de la película Carros de Fuego. Esta playa es perfecta para una caminata relajante, con su arena dorada y vistas impresionantes del mar. Es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y respirar aire fresco. También os recomiendo visitar las ruinas de la Catedral de St Andrews, que se alzan imponentes sobre un acantilado con vistas al mar. Esta catedral, que data del siglo XII, fue una vez la iglesia más grande de Escocia. Aunque ahora está en ruinas, su grandeza y su historia aún se pueden sentir al caminar entre sus restos. Y para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, subid a la Torre de St Rule. Desde la cima se puede ver toda la ciudad de St Andrews, con sus edificios históricos, el campo de golf y el mar. Es una vista que no os podéis perder y que os dejará sin aliento. St Andrews es una ciudad encantadora que combina a la perfección historia, deporte y belleza natural. Ya sea que estéis interesados en el golf, la historia o simplemente queráis disfrutar de un hermoso paisaje, St Andrews tiene algo para todos. Es un destino que no os decepcionará y que os dejará con recuerdos inolvidables. Nuestra siguiente parada nos lleva a Inverness, una ciudad situada en la desembocadura del río Ness y considerada la capital de las Highlands. Inverness es un buen punto de partida para explorar la región, con su ambiente animado y su rica historia. No os perdáis la oportunidad de visitar el castillo de Inverness, que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad y el río. Desde Inverness podéis hacer una excursión al famoso lago Ness, el hogar de la legendaria criatura Nessie. Podéis visitar las ruinas del castillo de Urquhart a orillas del lago o hacer un crucero para intentar avistar al monstruo.
También os recomiendo visitar el campo de batalla de Culloden, donde tuvo lugar la última batalla librada en suelo británico en 1746. Inverness es una ciudad llena de historia y encanto, y la puerta de entrada a las maravillosas tierras altas de Escocia. Y hasta aquí nuestro viaje por algunos de los lugares con más encanto de Escocia. Espero que os haya inspirado para descubrir este país mágico lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes. Desde las bulliciosas ciudades como Edimburgo y Glasgow, hasta la belleza salvaje de las Highlands y la isla de Skye, Escocia tiene algo que ofrecer a todo el mundo. No os olvidéis de probar el whisky local, disfrutar de la música tradicional con gaitas y dejaros seducir por la amabilidad de su gente. Escocia os espera con los brazos abiertos. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un lugar mágico, Escocia. Este país, conocido por sus paisajes impresionantes y su rica historia, es un destino que no deja indiferente a nadie. Desde sus montañas majestuosas hasta sus lagos serenos, cada rincón de Escocia cuenta una historia. Una tierra llena de historia, paisajes impresionantes y fiestas increíbles. Escocia es un lugar donde la naturaleza y la cultura se entrelazan de manera única. Sus montañas y lagos no solo son un deleite para la vista, sino que también son el escenario de muchas leyendas y mitos que han pasado de generación en generación. Desde los castillos encantados hasta las gaitas que resuenan en los valles, Escocia tiene un encanto único que cautiva a todo el mundo. Los castillos, muchos de los cuales están en ruinas, nos transportan a épocas pasadas llenas de caballeros y batallas. Las gaitas, con su sonido melancólico, son el alma de la música escocesa y se pueden escuchar en casi cualquier celebración. En este viaje fascinante, vamos a explorar la historia de Escocia, desde sus antiguos orígenes hasta la actualidad. La historia de Escocia está llena de héroes y heroínas, de luchas por la independencia y de una cultura que ha resistido el paso del tiempo. Visitaremos ruinas de castillos que fueron testigos de importantes eventos históricos y aprenderemos sobre las batallas que definieron el destino de esta nación. Descubriremos cómo los escoceses han luchado por su independencia y han dejado una huella imborrable en el mundo. Desde William Wallace hasta Robert the Bruce, los héroes escoceses han inspirado a generaciones con su valentía y determinación. Veremos monumentos y estatuas que honran su memoria y entenderemos mejor el espíritu indomable del pueblo escocés. Y por supuesto, no podemos olvidar las fiestas. Las celebraciones en Escocia son una parte esencial de su cultura. Desde las pequeñas fiestas en los pueblos hasta los grandes eventos en las ciudades, cada celebración es una oportunidad para disfrutar de la música, la danza y la comida tradicional escocesa. Preparaos para sumergiros en la energía del Hogmanay, la fiesta de fin de año y la magia del Festival de Edimburgo. Hogmanay es una de las celebraciones más grandes y espectaculares del mundo, con fuegos artificiales, conciertos y desfiles que iluminan la noche. El Festival de Edimburgo, por otro lado, es un evento cultural que atrae a artistas de todo el mundo y transforma la ciudad en un escenario gigante. Así que, acompáñanos en este viaje y descubre por qué Escocia es verdaderamente una tierra de leyendas y celebraciones. Para entender la Escocia de hoy, tenemos que viajar al pasado. Su historia es como un libro lleno de aventuras, batallas épicas y personajes memorables. Desde los primeros habitantes hasta los rebeldes jacobitas, cada capítulo nos acerca a la identidad de este país. Vamos a repasar algunos de los momentos más importantes. Agarraos que vienen curvas. Nuestra primera parada nos lleva a la época de los pictos, un pueblo misterioso que vivía en Escocia antes de la llegada de los romanos. Estos guerreros feroces, conocidos por sus tatuajes y pinturas corporales, defendieron su territorio con uñas y dientes. Aunque los romanos intentaron conquistar Escocia, nunca lo lograron del todo. Los pictos eran duros de pelar. Construyeron el famoso muro de Adriano para mantenerlos a raya. Con el tiempo, los pictos se unieron con otros pueblos como los escotos y formaron el Reino de Escocia. Personajes como Kenneth MacAlpin se convirtieron en leyendas por unificar a los clanes y luchar contra los vikingos. Durante la Edad Media, Escocia vivió una época de castillos, reyes poderosos y, por supuesto, más batallas.
Uno de los momentos más gloriosos de la historia escocesa fue la batalla de Bannockburn en 1314. Robert de Bruce, un líder valiente y astuto, derrotó al ejército inglés, que era mucho más grande. Esta victoria épica aseguró la independencia de Escocia y convirtió a Robert de Bruce en un héroe nacional. Su historia sigue inspirando a los escoceses hoy en día. La historia de Escocia nunca ha sido fácil. En 1707 se firmó el Acta de Unión, que unió a Escocia con Inglaterra bajo un mismo rey. Esto causó mucha controversia y el surgimiento de los jacobitas, que querían que la dinastía Stuart volviera al trono. Los levantamientos jacobitas, llenos de romanticismo y tragedia, marcaron un periodo turbulento en la historia escocesa. A pesar de los conflictos, Escocia vivió una época de gran desarrollo intelectual y económico. La Ilustración escocesa, con figuras como David Hume y Adam Smith, revolucionó el pensamiento europeo. La revolución industrial transformó la economía escocesa, con la construcción de barcos, la industria textil y la invención de la máquina de vapor por James Watt. Ahora llega la parte divertida. En Escocia, despedir el año es una experiencia única y vibrante que no se parece a ninguna otra. Toca hablar de las fiestas que hacen de Escocia un lugar tan especial. Las calles se llenan de luces y decoraciones festivas, creando un ambiente mágico que envuelve a todos los que participan. Y qué mejor manera de empezar que con Hogmanay, la fiesta de fin de año. Hogmanay no es solo una noche, sino una serie de eventos que pueden durar hasta 3 días. Olvídate de las uvas y el cotillón. Aquí las tradiciones son diferentes y fascinantes. Desde desfiles con antorchas hasta impresionantes fuegos artificiales, cada momento está lleno de emoción. Hogmanay es una celebración única que dura varios días. Las festividades incluyen conciertos al aire libre, bailes tradicionales y, por supuesto, la famosa Lunny Dubh, donde los valientes se sumergen en las frías aguas del río Forth. Los escoceses se reúnen con amigos y familiares para cantar, bailar y disfrutar de la compañía mutua. La música en vivo y los bailes tradicionales como el Seilit son una parte esencial de la celebración. Comer platos tradicionales como el haggis es una delicia que no puede faltar. Este plato, hecho de vísceras de oveja, es un símbolo de la cocina escocesa y se sirve con nabos y puré de papas. Y brindar con whisky escocés es la manera perfecta de cerrar el año. El whisky, conocido por su calidad y sabor, es el acompañante ideal para estas festividades. Así que levanta tu copa y únete a la celebración. Si te gusta el teatro, la música, la danza y el arte, el Festival de Edimburgo es tu sitio. Durante 3 semanas en agosto, la ciudad se convierte en un escenario gigante donde artistas de todo el mundo muestran su talento. Desde espectáculos de calle hasta conciertos de música clásica, el Festival de Edimburgo ofrece algo para todos los gustos. Es una experiencia inolvidable. Ninguna fiesta escocesa estaría completa sin sus tradiciones. El sonido de las gaitas, el kilt con sus tartanes coloridos y los bailes tradicionales crean una atmósfera única. Y, por supuesto, no podemos olvidar el whisky escocés, una bebida que forma parte de la cultura e identidad del país. Como hemos visto, Escocia es un país con una historia rica y fascinante. Desde sus majestuosos castillos que se alzan sobre colinas verdes hasta sus monumentos históricos que cuentan historias de tiempos pasados, cada rincón de Escocia está impregnado de un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Llena de personajes memorables, batallas épicas y un espíritu indomable, la historia de Escocia es una saga de valentía y resistencia. Las recreaciones de batallas nos transportan a épocas donde los clanes luchaban por su tierra y libertad, y las estatuas de héroes históricos nos recuerdan las hazañas de aquellos que dieron todo por su país. Sus fiestas, como Hogmanay y el Festival de Edimburgo, son una muestra de su cultura vibrante y acogedora. Hogmanay, la celebración del Año Nuevo, es famosa por sus desfiles, fuegos artificiales y la calidez de la gente. El Festival de Edimburgo, por otro lado, es un evento cultural de renombre mundial que atrae a artistas y visitantes de todas partes, llenando las calles de música, teatro y alegría.
Si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar Escocia, no lo dudéis. Este país ofrece una experiencia única que combina historia, cultura y naturaleza. Podréis explorar antiguas ruinas, caminar por senderos que atraviesan paisajes impresionantes y descubrir la rica tradición escocesa en cada esquina. Os esperan paisajes de ensueño, castillos llenos de leyendas y la amabilidad de su gente. Desde las Highlands hasta las islas, cada lugar tiene su propia historia y encanto. La hospitalidad de los escoceses hará que os sintáis como en casa. Hasta la próxima, amigos. Que la herencia viva de Escocia os inspire siempre.